Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oh María, llena de todas las gracias, puerta abierta para Cristo, que Él como Rey franquea, permaneciendo desde el principio y para siempre cerrada. Así comienza el himno de la liturgia de las horas, que conmemora esta solemnidad con la que comenzamos el Año Nuevo, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La Navidad es una fiesta cristológica, en la cual celebramos, como dice también otro himno, que salió del claustro de la Virgen el Hijo del Eterno Padre. Pero también festejamos que su madre, una representante del género humano, nos trae la esperanza ilimitada. San José María escribió que todas las fiestas de Nuestra Señora son grandes, porque constituyen ocasiones que la Iglesia nos brinda para demostrar con hechos nuestro amor a Santa María. Pero si tuviera que escoger una entre esas festividades, prefiero la de hoy, la maternidad divina de la Santísima Virgen. Esta fiesta es como la clave de todas las demás, pues el motivo por el que se puede festejar a la Virgen con todos los otros títulos que se le dan. Se entiende que una persona como San José María, para la cual sus grandes amores son Cristo y María, disfrutara con una solemnidad que conmemora su vínculo humano y divino, Madre de Dios. Quizá por esa misma razón le gustaba repetir que la maternidad divina de Santa María es un brillante en la corona de Dios. Da para mucho pensar, incluso, ¿no? Como que Dios se adorna con la vida de María. Dios no necesita de ninguna de sus criaturas, pero sin embargo quiere necesitarlo o quiere enriquecerse con las virtudes de una hija tan predilecta. Uno mira en el Evangelio cómo se llama María y observa que sin ningún problema es llamada Madre de Jesús, Madre del Señor, sin polémica para aceptarla como tal. Pero el testimonio más clave es la epístola de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 4:4, así como personas que les gusta aprenderse citas de memoria, esta es una de esas que hay que tenerla para ganar Mariología, Gálatas 4:4, ese es un punto clave de toda la Escritura, que es de hecho la segunda lectura de la fiesta de hoy. Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Con un silogismo simple se colige que si Jesús es el Hijo de Dios y nació de María, ella es su madre, la madre del Verbo encarnado, la madre de Dios. Y con eso está todo resuelto. Pero bueno, así lo expresa el Catecismo, el compendio en concreto del Catecismo, en el número 95, dice: María es verdaderamente Madre de Dios, porque es la Madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo es el Hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Y los padres de la Iglesia, San Ignacio, San Justino, San Ireneo, Tertuliano, resaltaron, sin embargo, les tocó insistir en esto ya ante las primeras herejías. Estos que he mencionado hablaban de la maternidad de María, para insistir en que Jesús era verdadero hombre, un hombre que había tenido una mamá, que había estado en un útero materno, en respuesta a los gnósticos y a los docetas que negaban la humanidad de Cristo y su realidad corporal.
Ese fue el origen de la palabra Theotokos, Madre de Dios, que empezó a utilizarse desde finales del siglo III. Por ejemplo, en la súplica, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que es quizá la oración mariana más antigua. Quizá puede ser una oración que nos sirva para esta jornada repetir muchas veces. Subtuum presidium confugimus. Santa Dei Genetrix, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Siglo III ya formaba parte de la piedad popular. Como dice el Papa Benedicto, que vivía con su hermana, que era pues una mujer muy sencilla y que le servía mucho. Él que era el gran teólogo, vivir con una persona, él hablaba de la fe de los humildes, como que le ayudaba a aterrizar, ¿no? Pues la gente no le costaba entenderla así, ¿no? Ver a ese niño, hijo de una mujer, Madre de Dios. En el siglo IV, el símbolo niceno-constantinopolitano de Constantinopla, en el 381, afirmó la maternidad divina de María en respuesta a Arrio, que negaba la divinidad del Logos y la corporeidad de Jesús. Decía que Jesús no tenía cuerpo. Claro que tuvo cuerpo. El cuerpo que estuvo en el seno de María, el cuerpo que nació de María. 50 años más tarde, el Concilio de Éfeso, ya como que redondeó toda esta historia teológica, reselló esa fe ante las herejías de Nestorio, quien decía que María era Cristotocos, madre de Cristo hombre, pero no de Dios. Y entonces es la famosa anécdota aquella del pueblo esperando. El Papa Francisco cita una leyenda que dice que el pueblo como que acosaba a los padres conciliares y como que con báculos a la entrada les hacían una especie de amenaza de a ver ustedes con qué nos van a salir, no nos van a dañar nuestra fe, como diciendo a ver si salen, y cuando salen diciendo que efectivamente habían resellado que María era Theotokos, la Madre de Dios, pues fue cuando hicieron la gran fiesta con luminarias, ya era de noche y es donde hacen como esa fiesta de las velitas para agradecerle a Dios que los padres conciliares hubieran resellado, resaltado que María era la Madre de Dios. San Juan Pablo II escribió que con este título, Madre de Dios, que encuentra amplio eco en la devoción del pueblo cristiano, María aparece en la verdadera dimensión de su maternidad. Es Madre del Hijo de Dios, a quien engendró virginalmente según la naturaleza humana y educó con su amor materno, contribuyendo al crecimiento humano de la persona divina, que vino para transformar el destino de la humanidad. Y ahí también está madurando lo que será esa fe de Calcedonia de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. María, Madre de Cristo, contribuyendo al crecimiento humano de la persona divina. Bueno, es como un poco esas ideas doctrinales que es bueno tener claro y que después podemos hacer un examen. ¿Quién era Arrio? ¿Quién era Nestorio? Niceno-Constantinopolitano, 381. Seguro que casi todos sacarían 5, porque están muy atentos. En la primera lectura escuchamos la bendición del libro de los Números, capítulo 6, que los sacerdotes pronunciaban sobre el pueblo cuando salían del oficio litúrgico. Una oración bellísima. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. Esto es una bendición, ¿no? Bendición es bendir, decir cosas buenas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que ilumine su rostro sobre ti. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. El colmo de bendición, ¿no? Esta bendición no promete bienes materiales, sino la protección divina, la contemplación del rostro de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su paz. Y llama la atención porque esto es la primera lectura de la misa, de la solemnidad de la Madre de Dios. El Papa Francisco lo explica de un modo muy bonito. Dice que la Iglesia, al utilizarla en esta solemnidad, nos recuerda que la Virgen es la primera destinataria de esta bendición. Sabemos que los santos siempre han tenido esa oración de los salmos que dice esto: buscaré tu rostro, Señor. Así, eso lo utiliza en la contraportada del libro de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto. Y ustedes saben pues que San José María lo usaba mucho como una gran jaculatoria. Vultum tuum Domine requira. Buscaré tu rostro. Es lo que busca el santo, es en lo que consiste la santidad. Contemplar a Dios cara a cara. Una persona a la que se le quiere, pues es una madre con su hijo, ¿no? Es
contempla, ¿no? Goza viendo hasta el último detalle. Bueno, pues en María se cumple esta bendición, pues ninguna otra criatura ha visto brillar sobre ella el rostro de Dios como María, que ella le dio un rostro humano al Verbo Eterno, para que todos lo pudieran contemplar. Eso tan bonito de esa imagen de que la cara de María tendría que ser muy parecida a la de Jesús, o al revés, la cara de Jesús salió a María, porque como no hay tampoco intervención de varón, pues era como igualito, ¿no? Era la hermosura de Jesús es copia de la hermosura de María. Y pues también eso muestra pues esa identificación tan hermosa. Ninguna otra criatura ha visto brillar sobre ella el rostro de Dios como lo hizo María, que ella le dio el rostro humano al Verbo. Y así llegamos al Evangelio del día, porque pues esto es tan bonito que daría para ahondar y profundizar mucho, pero bueno, tenemos el tiempo así como medido. Y los protagonistas de este Evangelio nos representan. Si se dice que uno debe meterse en la escena, aquí es como más fácil todavía, porque nos sentimos identificados. Son unos sencillos pastores. Es tan famoso el villancico, el tamborilero, porque uno se siente ahí, camino que lleva a Belén, ¿no? Voy tocando con mi viejo tambor, no tengo nada para ofrecer. Y nosotros que llevamos ya una semana de Navidad, pues somos como más conscientes de que no tenemos nada. Unos versículos antes, San Lucas había escrito que en aquella misma región de Belén, donde acababa de nacer Jesús, un pueblito, una aldea ahí, a unos kilómetros de Jerusalén, dice el evangelista que había unos pastores que pasaban la noche al aire libre. Y ahí hay un detalle interesante: gente pobre, gente trabajadora. Al Papa Francisco le gusta andar en esto, ¿no? Gente de la periferia, gente que tiene que trabajar a medianoche, que hace turnos, los que trabajan, que tienen que trabajar en esos horarios, pues son gente muy especial. Quizá algunos de ustedes han tenido esos turnos nocturnos, es muy duro, pues, que mientras todo el mundo está con la pólvora, están ahí trabajando en el sitio. Bueno, así estaban estos, hay pastorcitos que tenían que trabajar en una cosa muy sencilla y muy exigente, ¿no? Había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. Personas humildes, pobres, trabajadoras. Pero también uno puede pensar qué tan a gusto se sentiría María entre ellos. Así eran sus familiares. María era una mujer pobre y sus parientes eran gente sencilla. O sea que, pues no es como que se sintiera, ¿y estos de dónde salieron? Sino que como... Y ellos se sentían tan acogidos allí, ¿no? Y es bonito pensar que ese es el ambiente en el que Jesús quiso pasar sus primeros momentos en la tierra. Por esa razón el Evangelio de la Misa, que celebra la maternidad divina de María, comienza centrando nuestra atención en el pesebre. ¿Y qué pasa en ese pesebre? Pues que se encuentra a Jesús acompañado de su madre. Como que el trono de la realeza de Jesús son los brazos de María. Y cuando estos hombres van, se lo encuentra, pues la sabemos lo que es un pesebre, un establo. Fueron corriendo, presurosos, como fue presurosa María a visitar a su prima Isabel, como contemplábamos en los últimos días del Adviento. Fueron corriendo. O sea, reciben una misión, reciben un mensaje y ellos corren a cumplir aquello, como ocurrió María también. ¿Y cómo los premia el Señor esa fidelidad, ese deseo, esa obediencia? Fueron corriendo y por eso este es el centro de la oración y el centro de la misa, el centro del Evangelio. Encontraron una familia, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lucas 2:16. Ya se imagina uno los santos como gozan, ¿no? Un San Francisco de Asís, pues tanto que se le ocurrió esa idea de representarlo físicamente, ya le demos la representación del Belén, del pesebre. San Lucas añade que al verlo, a María y a José y al niño en el pesebre, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Hicieron un testimonio, un apostolado, dieron
dieron testimonio de lo que habían vivido. Pues nosotros estábamos ahí cuidando las ovejas y de pronto, dice, todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores, que cuentan que es tan admirable. Y unos pobres trabajadores nocturnos, ¿qué cosa admirable tienen para contar? Pues dice, contaron que un ángel se les había aparecido. Estaba leyendo de esto, me llamó la atención, pues no es dogma de fe, pero lo dicen unos santos, San Agustín, San Ambrosio, que en el Génesis, o sea, cuando un judío está leyendo esto, que es cuando empieza el Evangelio, está dándose cuenta que le están diciendo, oiga, estamos hablando de la plenitud de los tiempos, del cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Así como San Juan arranca diciendo, en el principio era el verbo, ahora decir como estamos volviendo a escribir, porque acuérdense que el Génesis decía, en el principio todo era caos y oscuridad, y San Juan dice, bueno, caos y oscuridad no, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, ¿no? Como dice, vamos a contar otra vez lo que nos han dicho toda la vida, porque esto tiene otra historia ahora que se ha encarnado el Hijo de Dios. Y entonces, cuando en el Génesis se habla de la creación, se dice que Dios hizo la luz, pero bueno, 4 días después aparece el sol. Entonces, ¿esa luz qué es? Pues estos padres de la iglesia, estos santos, dicen que esa luz son los ángeles. Al principio Dios hizo los ángeles, ¿no? Resplandor de luz, ¿no? Y ahí es donde siempre se ha entendido aquello de que se les mostró, una manera de entender es que ellos vieron el designio divino, que era hacerse hombre, y que ellos iban a adorar a ese hombre, por lo cual algunos, como dice el Apocalipsis, la tercera parte cayó a la tierra, ¿no? Como que esa luz se oscureció. En cambio los otros quedaron esperando que aquello se cumpliera. Y cuando se cumple, pues van y alaban, y por eso lo del gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Y tan felices los ángeles de que se ha cumplido aquel designio del comienzo de la creación. Y se lo cuentan al primero que encuentran, en realidad a los más queridos por Dios, que son aquellos pobres trabajadores, aquellos pastorcitos, y les cuentan esto. Un ángel se les aparece, dice el Evangelio, la gloria del Señor los envolvió de claridad. Estaban en el cielo. Uno lo lee rápido y dice, qué cosa tan tremenda. La gloria del Señor los envolvió de claridad. Bueno, más o menos lo que nos pasa en la misa, pero a uno le puede servir. Esto es la Navidad. La gloria del Señor, los ángeles, la claridad, la luz, el amor, ese olor celestial. El mensajero divino les había anunciado el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Señor. Los judíos lo estaban esperando. Herodes se quería presentar como eso y había puesto a su suegro de sumo sacerdote, como para decir, yo soy aquel descendiente de David, aunque era de otro pueblo, pues ni judío era, pero ellos sabían que llegaba. Y entonces, ahora sí entendemos que San José y María se admiraban de lo que les habían dicho los pastores, no porque ellos no lo supieran, sino por la ruptura del secreto. Quizá pensaban que, como había sucedido durante los 9 meses pasados, solo estarían enterados ellos dos, más la familia de Isabel, Zacarías y Juan. Y ahora vienen unos pobres pastorcillos que les cuentan, nosotros no sabemos el secreto, este niño es el Mesías, el Salvador, pues nos lo dijeron los ángeles. Entonces quedan admirados como diciendo, madre mía, el secreto se acabó. Bueno, San Lucas no solo resalta que la promesa del ángel a los pastores se había cumplido al ver la Sagrada Familia, sino que además subraya un aspecto que podemos considerar con detenimiento hoy. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Una manera de entender es que está diciendo, esto me lo contó ella a mí. Esto solamente se sabe si es de primera persona. El Papa Francisco explica que la Virgen nos hace entender cómo acoger el evento de la Navidad, no de un modo superficial, sino con el corazón. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Nos indica el verdadero modo de recibir el don de Dios, que es conservarlo en el corazón y meditarlo. Es una invitación dirigida a cada uno de nosotros, a que recemos contemplando, gustando este don que es Jesús mismo. Maestra de oración. La fiesta de hoy nos habla de oración. La Navidad, a pesar de ser un tiempo de fiesta y de alegría, y mientras vamos aquí haciendo nuestra oración tenemos de
música de fondo, pues los juegos pirotécnicos y la pólvora de la gente que, digamos, que está alabando a María y también recibiendo el año nuevo. Entonces, a nosotros nos puede servir de industria humana, puede decir, cada vez es un piropo, Madre de Dios. Pues también debe significar para nosotros una meditación más profunda en lo que significa el misterio de la encarnación. Por eso se acostumbra que en estos días, pues hombre, la oración pues puede ser en el oratorio, como siempre, donde está Dios presente con su cuerpo y su sangre, pero también puede ser en el pesebre, para meditar, para conservar estas cosas en el corazón, para admirar esa gloria, ¿no? Pues no nos va a pasar lo de los pastores, pero pedirle a la Virgen que nos meta ahí en el pesebre. Valorar, ponderar el significado de que Dios haya querido asociar una humilde mujer en su misión redentora, escogiéndola como su madre y preparándola para que también fuera madre nuestra. Tú, Señor, nos invitas a que también nosotros conservemos todas estas cosas y que las meditemos en nuestro corazón. Tenemos multitud de información, de lecturas pendientes, de retos para cumplir, de pasatiempos que nos esperan, pero esta fiesta nos enseña que el secreto está en rezar, en contemplar, en adorar, en gustar del regalo que es el mismo niño. Papa Benedicto también le gustaba dar vueltas al tema del regalo del niño Dios y decía, está bien, no hay que criticar que la comercialización de la Navidad, está bien, porque la Navidad es regalo. El primer regalo es el mismo niño. Y el Papa Francisco dice, meditemos en que Dios nos regaló a su Hijo. Con mayor razón en tiempo de dificultades, de contradicciones, de pandemias. Yo había pensado inicialmente así como en el área, pero bueno, cuando de pronto está el virus ahí, que no sabe uno si está o no está, de incertidumbre ante el futuro. Por eso el Papa también les dijo a sus colaboradores de la curia, hace una semana, que los tiempos de crisis, y pues mirando todo lo que ha pasado en la Iglesia, son momentos para hacer qué en tiempo de crisis. Entonces dirían, pues hombre, planeación estratégica, no. Bueno, el Papa está haciendo reformas y tal, pero fundamentalmente, ¿qué le dice a sus colaboradores, a los cardenales, a los que trabajan con él? Tiempo de crisis es tiempo para rezar más. Y es la conversión que él quiere hacer en la Iglesia. Pues obviamente cambiar las cosas económicas y tal, pero lo importante es que los que trabajen conmigo recen. Y nosotros trabajamos con él, porque somos cristianos y estamos con él. La clave para la crisis es rezar. Es el mensaje de la fiesta de hoy. María conservaba todas estas cosas en su corazón. Dice el Papa, 21 de diciembre del 20, es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios, aunque sea agotador. Rezar bien rezado cansa, todos tenemos experiencia. Rezar no es fácil. No debemos cansarnos de rezar siempre. Y cita San Lucas, que dice, estén despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Y cita a los tesalonicenses, sean constantes en el orar. No debemos cansarnos de rezar siempre. No conocemos otra solución a los problemas que estamos experimentando que rezar más. Y al mismo tiempo hacer todo lo que podemos con mayor confianza. La oración nos permitirá esperar contra toda esperanza. Comenzábamos hablando de aquel himno litúrgico que dice que María nos dio la esperanza ilimitada. Vamos viendo a María como trono, Madre de Dios, y la actitud es oraba, conservaba estas cosas meditándolas en su corazón, y que esa es la clave para acoger con confianza la crisis. Todas las dificultades que puedan venir, lo que hemos experimentado este año, este semestre, la incertidumbre del año nuevo. Este puede ser el primer propósito del ejemplo de María, perseverar en la oración, aprender de ella, a pedir, a adorar, a agradecer, a desagraviar, a confiar, a esperar, distintas manifestaciones de la vida de oración. Encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La mejor manera de comenzar el año es encontrar a María como la Madre de Dios y también como Madre nuestra. Otra invitación del Papa a lo largo de la pandemia ha sido estar llenos de esperanza. Y ahora nos habla de reconocer la crisis, pero con la esperanza y la luz del Evangelio.
Y no es casualidad que a la Virgen la llamemos tantas veces al día esperanza nuestra, con esas palabras tomadas de la salve, spes nostra. Ella nos dio a su Hijo, que nos hizo hijos del Padre. Esta es la clave de la esperanza cristiana. No consiste en repetir de modo voluntarista un todo irá bien, que no se sabe quién lo garantiza. Nosotros los cristianos podemos repetir, como dice San José María en Amigos de Dios, la seguridad de sentirme, de saberme hijo de Dios, me llena de verdadera esperanza. En el discurso de la curia, el Papa les hablaba de la crisis que hemos experimentado durante el año de la pandemia y todos podemos pensar en nuestra oración las dificultades que experimentamos, personales, familiares, institucionales, mundiales. Y hay cosas que uno a veces no entiende. Hemos escuchado aquí decir, hemos sufrido mucho. Y el Papa Francisco nos recuerda que el tiempo de crisis es un tiempo del Espíritu. Tiempo de crisis es tiempo del Espíritu. Entonces, incluso ante la experiencia de la oscuridad, de la debilidad, de la fragilidad, de las contradicciones externas o nuestras, del desconcierto, ya no nos sentiremos agobiados. El agobiado es porque está confiando en Él, porque depende de Él. El que tiene fe, bueno, pues esto depende de Dios, Dios lo sacará adelante. No nos sentiremos agobiados, sino que mantendremos constantemente una confianza íntima de que las cosas van a cambiar, que surge exclusivamente de la experiencia de una gracia, con G mayúscula, escondida en la oscuridad. Aquellos pastorcitos estaban una noche al raso, con frío, unas ovejas, me tocó otro turno, y viene una gracia escondida en la oscuridad, un ángel que les anuncia, un hijo se nos ha dado, el Mesías, el Salvador. Hölderlin también decía eso, ¿no? En la crisis florece la solución. La esperanza del cristiano, la que estamos invitados a contagiar en tiempos de dificultad, se fundamenta en que tú, Señor, nos hiciste tus hermanos, nos elevaste a la dignidad de hijos de Dios y nos diste a la Virgen como madre. Por eso dice también el Papa, la Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza, porque a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece. A la Navidad nosotros aportamos tiniebla, debilidad, pecado, miseria, y el Señor en esa oscuridad resplandece con su luz. Si confiamos solo en nuestra aportación, pues razón tenemos para sentirnos preocupados. Pero si sabemos que la luz de Dios es la que triunfa, pues entonces nos llenamos de fe y de confianza. Porque un hijo nos ha nacido, un hijo se nos ha dado y ha venido por manos de una mujer. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Y esa mujer es la que después, 30 años más tarde, en el Calvario Jesús dirá, a ti y a mí, ahí tienes a tu madre. Entonces tratarla como madre nuestra. Don Álvaro decía, abriendo su corazón, que en la oración le decía a Jesús, Jesús, nuestra madre, ¿no? Como dicen, en España dicen así, pues, así como dicen nuestro Padre, tuyo y mío, pues hablamos del Padre de los otros dos. No sé en tu casa cómo hablan entre los hermanos, del papá o de la mamá, en la mía hablamos con el nombre propio, ¿no? Y entonces llama a María, saluda a María, hablaste con María, como preguntándole hacia Jesús o que Jesús nos diga, ¿ya hablaste con María? O que uno diga, Jesús, ayúdame a ser como María, ayúdame a ser como nuestra madre, ayúdame a imitar a nuestra madre en cómo se le parecía a ti, en cómo te imitaba a ti. Dame la gracia de ser tan buen hijo tuyo como lo fue ella. Obviamente, ella nos hace otros Cristos, por la gracia nos la da Jesús. La Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza porque a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece. Su luz suave no da miedo. Dios, enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura, naciendo pobre y frágil en medio de nosotros,
como uno más. Así concluye el Papa. Si María es nuestra esperanza, si acudimos a ella como nuestra madre, si aprendemos de su ejemplo a conservar lo que nos suceda y a meditarlo en el corazón, a pesar de las crisis, nos sucederá lo mismo que le pasó a los pastores. Se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.